a contarnos el amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Paz y bien a toda la teleaudiencia de Ñande Yara Ñeen, Baeshapa Yoaite PM. Hoy nos convoca una historia de amor que no conoció fronteras. Viajaremos desde una hermosa isla de Croacia hasta los corazones de nuestras comunidades aquí en Paraguay. Conoceremos las huellas vivas de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic, la semilla que cruzó el océano. María Pekovic no se quedó en la comodidad de su hogar. Fundó la congregación Hijas de la Misericordia con un lema muy claro: ver a Jesús en los más necesitados. Esa promesa la trajo en América Latina y sus hijas espirituales plantaron esa semilla en nuestra tierra guaraní, creando la provincia Nuestra Señora de la Asunción. Así que amigos, hoy vamos a conocer algo, lo que es propio de nuestro país. La Beata María Pekovic, que nació en Croacia en el año 1892. Y hasta hoy día está viva su memoria, su vida misma entre nosotras en las obras de misericordia. Cada hermana lleva adelante esta obra que la Madre trajo desde Croacia. Así que la semilla se hizo más semillas, se fue creciendo y creciendo. Se siembra y se recoge y se vuelve a sembrar. Ahora vamos a escuchar una canción que cantaron nuestras hermanas en la provincia argentina sobre la congregación. Cuenta un poco la historia del nacimiento de nuestra congregación y también vamos a escuchar la voz de nuestra querida madre fundadora. Ella habla a sus hermanas y le dice por qué lo que Dios quiso fundar esta congregación. Estemos atentos a escuchar esta canción y también para escuchar la palabra de nuestra madre fundadora. En la arena solo hay que seguir. Madre María, María de Jesús crucificado, lleva mis plegarias hasta el Padre, escucha desde el cielo mi clamor. Madre María, María de Jesús crucificado, lleva mis plegarias hasta el Padre, escucha desde el cielo mi clamor. Tus blancas manos no han dejado surcos sin sembrar. Mira, la cosecha es grande solo por amar. Madre María,
Bueno, regreso con ustedes en este segundo bloque. Habíamos escuchado esa hermosa canción donde habla del inicio de la congregación, de cómo fue creciendo, y también la madre que decía, ¿verdad?, que Dios quiso fundar esta congregación. Ella dice que la congregación fue fundada por Dios, a Dios le pertenece la obra. No importa lo que suceda adentro, si viene gente mala que quiera destruir, no se puede destruir, porque Dios mismo ha querido fundar esta congregación para difundir su amor misericordioso, su divino amor en las obras de misericordia. Ahora vamos a conocer esta huella viva de la Beata María Peković en la provincia del Paraguay. Vamos a conocer los lugares específicos donde la Beata camina hoy a través de sus obras, desde colegios, comunidades parroquiales, cada niño que sonríe, cada abuelo acompañado. Es el cumplimiento de la profecía de la Madre María Peković. Todo por Jesús. Primeramente, tenemos la sede del gobierno provincial aquí en el Paraguay. Fue fundada en el año 1954 y la pastoral que lleva es netamente educación, pero también la formación religiosa. Tiene escuela primaria, nivel inicial, educación escolar básica, primer, segundo y tercer ciclos, colegio nivel medio, bachillerato científico y con énfasis en ciencias básicas, ciencias sociales, técnico en contabilidad. También tiene la casa de formación del noviciado y juniorado. También atiende el movimiento Laicos Misioneros de la Misericordia. Y están las hermanas que forman parte de esta gran comunidad, pero también son jóvenes, una comunidad relativamente joven, que llevan adelante esta pastoral. Ahora pasamos a la comunidad de Ubucuy, comunidad Niño Jesús, se llama Comunidad Niño Jesús de Ubucuy. También la tarea principal es la educación. La fecha de fundación es del año 1941. Fue fundada por la Madre General, la Madre Fundadora. Ella vino en el año 41 con 3 hermanas y fundó allí la primera comunidad. Es la casa madre de nuestra provincia del Paraguay. Tiene escuela primaria nivel inicial, educación escolar básica, primero, segundo y tercer ciclos. Colegio nivel medio, bachillerato científico y con énfasis ciencias sociales, en ciencias sociales. También tiene la casa de formación inicial, el aspirantado. Lleva el apostolado parroquial, movimiento de laicos misioneros de la misericordia y pastoral juvenil Joframis. También la pastoral de la salud. En Ubucuy también hay otra comunidad que se llama Comunidad Santa Clara. Lleva también la pastoral educativa, o sea que las hermanas que allí viven trabajan en el Colegio Niño Jesús y también el acompañamiento psicológico. Voy rápidamente a la comunidad San Francisco de Asís, Hospital IPS Central. El año de fundación es 1970. Tiene la pastoral de la salud profesional y espiritual. Asistencia a los enfermos, familiares y funcionarios. También llevan adelante el cuidado de las capillas. Y cuando se instituyó el hospital Ingavi,
También allí llevan adelante la capilla Beata María Pekovic, que está en el primer piso. La comunidad Beata María Pekovic Asunción, que está en el predio de la comunidad Colegio Villa San Francisco, fue fundada en el año 2011. Esta comunidad es muy especial porque alberga a las hermanas mayores, aquellas hermanas que ya han dado toda su vida en las distintas comunidades, trabajando en las distintas tareas que tiene la congregación. Ahí es ya una comunidad de descanso. Entonces están las hermanas que llevan adelante el cuidado de las hermanas mayores, y su tarea, la tarea de las hermanas que están al cuidado de las hermanas mayores es realmente eso, de cuidar, de estar en la atención de aquellas hermanas más grandes. Y la tarea de las hermanas mayores es la oración por los enfermos, es la oración por toda la congregación y por los enfermos especialmente, ya que ellas también desde su enfermedad rezan por otros enfermos. Y las que pueden todavía salir así, hacen la visita domiciliaria a los enfermos alrededor de la comunidad. También en esa comunidad se elabora la medicina natural y también están para la venta de esa medicina natural. Otra comunidad es la comunidad de Villa Elisa, Departamento Central. El año de fundación es de 1993. Tiene escuela primaria, nivel inicial, educación escolar básica, primero, segundo y tercer ciclos, colegio nivel medio, bachillerato científico y con énfasis en ciencias básicas, ciencias sociales y técnico en informática. También tienen a su cargo la pastoral juvenil vocacional. Otra comunidad tenemos en Hernandarias, Alto Paraná. Fue fundada en el año 1976. Y también la pastoral que llevan adelante, lo principal es la educación. Tiene escuela primaria, nivel inicial, educación escolar básica, primer, segundo y tercer ciclos. Colegio nivel medio, bachillerato científico y con énfasis en ciencias básicas. La comunidad se llama Colegio San Juan Pablo II, así se llama también el colegio. Tienen a su cargo la pastoral juvenil Joframis, el movimiento de laicos misioneros de la misericordia. También la pastoral vocacional. La comunidad Santa Teresita del departamento de Paraguarí está en Quequeo. El año de fundación es de 1977. Allí el apostolado es netamente parroquial. Hacen visita a los enfermos, tiene el movimiento también de laicos misioneros de la misericordia y la pastoral juvenil Joframis y también vocacional. La comunidad de Dr. Cecilio Báez de Oviedo. El año de fundación es 1978 y también la pastoral central es la educación. Tiene educación escolar básica, séptimo, octavo, noveno grado, nivel medio, primer, segundo y tercer curso, con énfasis técnico en ciencias sociales. Lleva la pastoral parroquial, pastoral juvenil Joframis, movimiento laical misioneros de la misericordia. También hacen visitas a los enfermos
y la pastoral vocacional. Por último, no. Tenemos la casa de retiro en Itagua, departamento central. La comunidad se llama Oasis Franciscano. Allí las hermanas se dedican a los retirantes, a los que hacen retiro. Entonces reciben a los grupos que quieran hacer su retiro espiritual. Las hermanas preparan los alimentos y están ahí a cargo de los que hacen su retiro. Netamente es la casa de retiro y la preparación de alimentos. Por último tenemos la comunidad Beata María Pekovic de La Habana, Cuba. Muy lejos, en otro país, pero pertenece a nuestra provincia del Paraguay. El año de fundación es 2014. El apostolado parroquial y misionero. Netamente allí es la misión, el apostolado en la parroquia y la misión. Pero también ya cuenta con una casa propia en Cuba. Las hermanas trabajaron muy bien y una señora de muy buen corazón donó la casa. Pero las hermanas la tuvieron que cuidar hasta que ella falleciera. Y la señora falleció y la casa pasó a pertenecer entonces a la congregación Hijas de la Misericordia. Eso quiere decir que Dios quiere que permanezcamos en esa tierra para hacer las obras de misericordia. Es muy interesante. Allí el apostolado es desde cero, porque hay que enseñar la oración, porque han dejado de participar la gente en la iglesia, no hay catequesis y no están las religiosas a cargo, o los religiosos. Es una pastoral muy grande, admirable también las hermanas que están trabajando allí. Son 3 hermanas, la hermana Honoria Paredes, la hermana Catalina Martínez y la hermana Asunción Segovia, a quienes les mando mis calurosos saludos, abrazos fraternos. Sé que ellas también ven esta programación a través de YouTube. Bueno, regreso con ustedes en el siguiente bloque. Desde lejos a contarnos el amor de Dios, enseñaste. Estoy de regreso con ustedes para seguir entonces reflexionando sobre esta obra de misericordia que trajeron las hermanas desde Croacia, esta espiritualidad tan hermosa que es la misericordia, vivir la misericordia hoy. Entonces la Beata María Pekovic nos deja una pregunta directa al corazón en este día. Dice, ¿cómo estamos reflejando la misericordia de Dios en nuestras casas? Para poder hacer un examen de conciencia, ¿verdad? En este país que necesita tanto de paz, de reconciliación y también de pan en la mesa. Su invitación sigue vigente. Esta invitación que dice seguir a Cristo, perdonar en Cristo, amar en Cristo. No cerremos los ojos ante la necesidad del vecino. Practiquemos las obras de misericordia. Dar de beber, de comer, dar de vestir, ¿verdad? Vestir al desnudo, visitar a los que están presos, a los enfermos, a los que están tristes, escuchar al que vive solo. No cerrar los ojos a la necesidad del vecino. Entonces, queda estos 3 verbos: escuchar, perdonar y amar. Y les invito ahora a unirse conmigo en la oración por nuestros hogares, por nuestras familias, para que reine el amor
la paz, la unidad, la misericordia en nuestros hogares, y para que también de ella nazca vocaciones religiosas para nuestro país, para todo el mundo, para llevar la buena noticia de Jesús. Que surjan sacerdotes para nuestro país principalmente, también para misionar en todo el mundo, y rezar por los que ya estamos en la viña del Señor. No es difícil vivir siendo religiosas y sacerdotes, porque la tentación siempre está ahí, al lado, acechando nuestra vida. Por eso necesitamos de mucha oración de ustedes, amigos de Ñandillaranié, amigos, familias que están ahí, siempre orando, reflexionando desde la palabra de Dios con el Padre Víctor, y ofrezcamos todos nuestros sacrificios por las vocaciones religiosas sacerdotales. Oremos por nuestros pastores que dirigen nuestras parroquias, nuestras diócesis, y así obtendremos la gracia que necesitamos. Dios quiere que le pidamos, Él sabe que necesitamos, pero quiere que oremos, quiere que estemos unidos con Él. Él es un Dios celoso, no quiere que seamos tibios, sino o bien caliente o bien frío. Tibio, no nos quiere así. Así que ánimo, les animo a rezar el Santo Rosario, a ir a la misa, a la confesión, a la Eucaristía, a recibir la Eucaristía, a leer la palabra de Dios, a meditar, a estar en silencio, a dejar un poco las redes sociales para estar en silencio, para apaciguar el alma y el espíritu. Oremos esta oración para la pronta canonización de nuestra querida Beata María de Jesús Crucificado Pekovich, y por su intercesión, por las vocaciones, por nuestras familias, por nuestros pastores. Oh Dios Padre bueno y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovich, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Beata María Pekovich, ruega por nosotros.